Hola, bienvenidos a nuestro podcast Desarrollo Potencial, patrocinado por KM Consulting, consultorías, asesorías, capacitaciones y gestión empresarial. Y con ustedes, nuestro coach, Obed Martínez. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de nuestro podcast Desarrollo Potencial. Hoy hablaremos de un tema sumamente importante que está sucediendo en estos momentos de crisis, que como su nombre lo dice es emprender en tiempos de crisis. ¿Qué pasa con emprender en tiempos de crisis? Cuando se trata de emprender en tiempos de crisis, parece que la frase fuera desmotivadora de entrada. Oigan bien, emprender en tiempos de crisis. Y no hace falta el amigo, la persona, el familiar, el conocido que nos dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Es una locura, no es el momento, perderás tu dinero, estás loco. Sin embargo, te doy una recomendación. Si has llegado a creer que emprender en tiempos de crisis es una oportunidad, entonces es momento de que lo vuelvas realidad. Muchas ideas salen de nosotros, pero son esas ideas las que se materializan. No vivas tu vida a partir de las limitaciones de los demás. Si alguien cree que algo no es posible, no está hablando de tus limitaciones, habla de las limitaciones de él. Es por esa razón que en este enfoque no solo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, también te voy a dar algunos pequeños tips para que puedas ver todo aquello de lo que es realmente emprender. Todo aquello que te dicen constantemente en tu cabeza y repetidamente que no hagas los cambios es porque precisamente tienen miedo ellos a hacerlos. Y tienes que entender que parte del emprendimiento es ir en contra de la corriente. Emprender no es fácil. De hecho, si lo fuese, hubieran muchos emprendedores. Tampoco estoy consciente y creo, o soy de los que te voy a dar un ejemplo de decirte que tienes que hacerlo. Ahora, todo nace a partir de una idea. Lo primero que debes saber y comprender es que la historia ha demostrado que en las crisis no son eternas, que son los problemas, en este caso la pandemia, son coyunturales. Que por encima de aquellas personas que no entienden o no quieren entender el significado de las ventajas en la crisis es porque tienen una mente corta y una visión miope. Esto con el respeto de muchas personas que me pueden estar escuchando en este momento. No puedes permitir que factores externos que no puedes controlar te controlen a ti. Emprender en tiempos de crisis no resulta fácil si lo haces por tu cuenta. Y es que la razón por la cual muchos emprendimientos fracasan en un periodo de 1 a 3 años es porque no utilizan la mentalidad del emprendedor y de las herramientas gerenciales adecuadas. Por muy pequeño que sea tu emprendimiento, venta de alimentación, venta de comida, productos perecederos o productos coyunturales de la crisis, tiene que ser un servicio que esté a largo plazo. ¿Qué es lo que sucede normalmente con los emprendedores de hoy en día? No se dan la tarea de poder desarrollar el producto como está. Pero te cuento algo importante. Hoy en día estamos desarrollando diferentes canales digitales de distribución. La pandemia que se está viviendo en este momento, y lo venía diciendo desde uno de mis primeros podcasts que se desarrolló, si más no recuerdo, en el mes de marzo de este año 2020, era el tema digital. Y el tema digital en América Latina, especialmente en los países de Centroamérica, como Honduras, había sido un tema tabú. Hoy nos encontramos con que realmente tenemos que emprender. Y mira cómo es la vida. Antes el maestro te decía, apaga tu celular o computadora porque estás en el aula de clases y tienes que aprender. Hoy en día te dicen, enciende tu celular o enciende tu computadora o laptop porque vas a empezar la clase virtual. Hemos llegado a temas de no podernos movilizar a nivel mundial debido a la misma pandemia, pero como humanos tenemos que ser ingeniosos e identificar cuáles son esos canales y cuáles son esas pequeñas empresas o negocios en los cuales podríamos aprender. No cometas el error de ir con la corriente. Los negocios y las empresas que más salen a relucir y las cuales aprovechan las pandemias son aquellas que van en contra de la corriente. Por ejemplo, si hablamos en este momento de la famosa pandemia que está siendo golpeada de manera general a nivel de toda Latinoamérica, está de sobra las ventas principales, que son cualquier cantidad de aperturas de delivery, entregas inmediatas a domicilio porque es lo más común. Elaboración de comidas, está bien. No deja de ser un emprendimiento. También podemos hablar de la venta de equipo de bioseguridad. Ahora, esos son los 3 elementos. No cometas el error de que por donde va Pedro, Juan también irá. Es un decir.
Siempre tenemos que buscar la medida y la forma en la cual podamos identificar que realmente podemos dar aporte a las necesidades que en este momento están sucediendo. Si tú crees que tienes la capacidad de desarrollar y eres un buen chef y te puedes desarrollar una de las mejores hamburguesas con un sabor especial, hombre, es la oportunidad adecuada para que abras tu propio restaurante en casa y puedas utilizar los servicios. Ahora, ¿dónde falla el emprendimiento? Puedes tener una muy buena idea, puedes tener un muy buen producto, puedes tener una muy buena plaza y de repente, hasta me podría atrever a decir, puedes tener un excelentísimo mercado. Pero de nada sirve todo lo que acabo de hablar si tú no puedes vender. Y es aquí donde entra el tema de la era digital, el marketing digital. El marketing digital no es pues nada más y nada menos que el uso de las herramientas de marketing en modo digital. Y una de ellas, que es la más común, es el WhatsApp. Entendería yo que al día de hoy pues muchos han bajado y descargado su WhatsApp Business, pero me da un poco de risa, y lo digo irónicamente, el hecho de que no lo sepan utilizar de manera adecuada, donde hoy por hoy todavía no saben el potencial que tienen de amarrar su WhatsApp Business junto con su perfil de Facebook. O el peor error aún, quieres emprender. ¿Quieres comenzar esa carrera donde ya comenzaste a recibir esos pequeños centavos por la colonia donde vives, por el área donde estás, por los clientes que lograste contactar vía business to business, por teléfono, por telemarketing? Pero quieres expanderte y la pregunta del millón es, ¿cómo te vas a expandir en una era digital donde existen miles de millones de usuarios y de vendedores a nivel mundial? Tienes que destacarte. Otro gran problema de ese emprendedor es el que crea y desarrolla una página en Facebook con sus productos y cree porque simple y sencillamente abrió esa página, colgó 2 fotografías, tuvo 4 clientes, ya la realizó. El desarrollo gerencial a nivel de las MIPYMES, pequeños negocios o emprendimientos personales van amarrados también del conocimiento. Hay que estudiar. Chicos, no solamente es tener la idea, no solamente es tener el producto, no solamente es tener el servicio. Hay que saberlo vender. Y es aquí donde desgraciadamente el 70% de los emprendimientos fallan, porque son buenas ideas, porque son buenos productos, porque son buenos servicios, pero no pueden comercializarlos. Es aquí donde tienes que entender que existen canales digitales que también te pueden ayudar a ti mismo a desarrollar cómo utilizar un Facebook Business, cómo utilizar un WhatsApp Business, cómo utilizar el Google Ad, cómo utilizar herramientas de control, cómo realizar correos personalizados, cómo realizar mensajes de texto, cómo bajar información, cómo almacenar datos, cómo tener una base de datos adecuada, cómo desarrollarlo paso a paso, cómo tener partners que nos puedan acompañar y desarrollar una inteligencia emocional y adicional a eso, un desarrollo comercial a nivel de participantes, clientes, proveedores y subalternos por medio de canales de Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube. Pero eso es la parte que todavía nos asombra. Saber que están luchando contra la corriente cuando en este momento, te digo, nadie irá a tu casa a solicitarte tu producto. Tienes que darte a conocer y darte a conocer no es con el vecino de la cuadra, no es con la tía, con la prima de la prima, con el novio de la prima de la prima de la prima que te vas a dar a conocer. Y lo primero que tienes que hacer es puntualizarte a nivel digital dónde estás ubicado. Te voy a dar un tip de muchos que doy a nivel del marketing digital. Tienes que crear tu firma y tu sello. Si tú no estás en Google Business, no eres básicamente nadie en el territorio de la era digital ni en Internet. Y eso tienes que entenderlo. Ahora, la pandemia pasará y va a pasar de una manera u otra. Vamos a salir adelante de esta situación, pero depende de ti. ¿Qué vas a hacer mientras la pandemia se desarrolla? Número 1, ¿estás pensando en mantener tus ingresos? ¿Estás pensando solamente en sobrevivir? O como otros, ¿estás pensando no solo en sobrevivir, desarrollar un negocio estable que se mantenga y que se desarrolle en constante crecimiento? Un negocio pequeño, mediano o grande tiene 2 tipos de crecimiento, el crecimiento vertical y el crecimiento horizontal. Otro gran problema por el cual los emprendedores de hoy en día fracasan es porque buscan el emprendimiento vertical. El emprendimiento vertical es el más fácil porque es el que se desarrolla de abajo para arriba en muchos niveles y pasas de no vender nada a tener un local de hamburguesas que está generando $200 a la semana, por poner un ejemplo. Pero ese negocio está basado en ¿qué?
¿Tienes políticas? ¿Tienes canales? ¿Tienes distribución? ¿Tienes proveedores confiables? ¿Tienes un eslogan? ¿Tienes un diseño? ¿Le pusiste marca a tu producto o servicio? ¿Ya tienes patentado esa marca y ese producto? ¿Ya tienes elaborado una página de Facebook de tu ubicación? Son esas y muchas preguntas más lo que pasa cuando estás vendiendo bien, pero de repente eres un vendedor adicional. Yo te recomiendo, y eso lo puedes ver en los cursos de K&M Consulting, de diferentes cursos que contamos como emprendimientos, desarrollos potenciales, etcétera, que el crecimiento más importante es el crecimiento horizontal. Este crecimiento que te ayuda a desarrollar esas bases sólidas donde tú construyes tu propia empresa para poder crear políticas, para poder crear precios, para poder identificar el porcentaje de margen de utilidad, para poder tener metas alcanzables, para poder desarrollar una cuota de venta mensual, semanal, diaria, porque esto perjudica y mucho emprendedor cree que eso solo es elaborado para las grandes empresas y no. Está elaborado para el comerciante individual, para aquella persona que es un vendedor innato, para aquellas personas o empresas MIPYME, pero son cosas que hay que aprender. No digo que de repente hay desarrolladores de emprendimientos que salen del anonimato sin tener una previa educación. Y lo digo a nivel comercial, no me vayan a tomar a mal mi comentario, pero hay que educarse un poco en el área comercial para poder salir adelante. Gracias por acompañarnos en esta pequeña microcápsula de emprendimiento en donde te di algunos tips de cómo emprender en temas de crisis. Recuerda que en K&M Consulting estamos para apoyarte en todo momento. Te saludó Obed Martínez. Feliz noche. Gracias por escuchar nuestro podcast Desarrollo Potencial, patrocinado por K&M Consulting. Asesorías, capacitaciones y gestión empresarial. K&M Consulting te ayudará a desarrollar tu potencial en el área comercial, desarrollando y enseñando los procesos, habilidades y usos de las herramientas necesarias para convertirte en un vendedor profesional. Nuestros cursos son variados y puedes encontrarlos en línea en www.kmconsultinghn.com o síguenos en nuestras redes sociales como K&M Consulting en nuestros canales oficiales en YouTube, Facebook, Instagram y LinkedIn. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Desarrollo Potencial, patrocinado por K&M Consulting, consultorías, asesorías, capacitaciones y gestión empresarial. Y con ustedes, nuestro coach, Obed Martínez. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de nuestro podcast Desarrollo Potencial. Hoy hablaremos de un tema sumamente importante que está sucediendo en estos momentos de crisis, que como su nombre lo dice es emprender en tiempos de crisis. ¿Qué pasa con emprender en tiempos de crisis? Cuando se trata de emprender en tiempos de crisis, parece que la frase fuera desmotivadora de entrada. Oigan bien, emprender en tiempos de crisis. Y no hace falta el amigo, la persona, el familiar, el conocido que nos dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Es una locura, no es el momento, perderás tu dinero, estás loco. Sin embargo, te doy una recomendación. Si has llegado a creer que emprender en tiempos de crisis es una oportunidad, entonces es momento de que lo vuelvas realidad. Muchas ideas salen de nosotros, pero son esas ideas las que se materializan. No vivas tu vida a partir de las limitaciones de los demás. Si alguien cree que algo no es posible, no está hablando de tus limitaciones, habla de las limitaciones de él. Es por esa razón que en este enfoque no solo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, también te voy a dar algunos pequeños tips para que puedas ver todo aquello de lo que es realmente emprender. Todo aquello que te dicen constantemente en tu cabeza y repetidamente que no hagas los cambios es porque precisamente tienen miedo ellos a hacerlos. Y tienes que entender que parte del emprendimiento es ir en contra de la corriente. Emprender no es fácil. De hecho, si lo fuese, hubieran muchos emprendedores. Tampoco estoy consciente y creo o soy de los que te voy a dar un ejemplo de decirte que tienes que hacerlo. Ahora, todo nace a partir de una idea. Lo primero que debes saber y comprender es que la historia ha demostrado que las crisis no son eternas, que son los problemas, en este caso la pandemia, son coyunturales,
que por encima de aquellas personas que no entienden o no quieren entender el significado de las ventajas en la crisis es porque tienen una mente corta y una visión miope. Esto con el respeto de muchas personas que me pueden estar escuchando en este momento. No puedes permitir que factores externos que no puedes controlar te controlen a ti. Emprender en tiempos de crisis no resulta fácil si lo haces por tu cuenta. Y es que la razón por la cual muchos emprendimientos fracasan en un periodo de 1 a 3 años es porque no utilizan la mentalidad del emprendedor y de las herramientas gerenciales adecuadas. Por muy pequeño que sea tu emprendimiento, venta de alimentación, venta de comida, productos perecederos o productos coyunturales de la crisis, tiene que ser un servicio que esté a largo plazo. ¿Qué es lo que sucede normalmente con los emprendedores de hoy en día? No se dan la tarea de poder desarrollar el producto como está. Pero te cuento algo importante. Hoy en día estamos desarrollando diferentes canales digitales de distribución. La pandemia que se está viviendo en este momento, y lo venía diciendo desde uno de mis primeros podcasts que se desarrolló, si más no recuerdo, en el mes de marzo de este año 2020, era el tema digital. Y el tema digital en América Latina, especialmente en los países de Centroamérica, como Honduras, había sido un tema tabú. Hoy nos encontramos con que realmente tenemos que emprender. Y mira cómo es la vida. Antes el maestro te decía, apaga tu celular o computadora porque estás en el aula de clases y tienes que aprender. Hoy en día te dicen, enciende tu celular o enciende tu computadora o laptop porque vas a empezar la clase virtual. Hemos llegado a temas de no podernos movilizar a nivel mundial debido a la misma pandemia, pero como humanos tenemos que ser ingeniosos e identificar cuáles son esos canales y cuáles son esas pequeñas empresas o negocios en los cuales podríamos aprender. No cometas el error de ir con la corriente. Los negocios y las empresas que más salen a relucir y las cuales aprovechan las pandemias son aquellas que van en contra de la corriente. Por ejemplo, si hablamos en este momento de la famosa pandemia que está siendo golpeada de manera general a nivel de toda Latinoamérica, está de sobra las ventas principales, que son cualquier cantidad de aperturas de delivery. Entregas inmediata a domicilio porque es lo más común. Elaboración de comidas, está bien. No deja de ser un emprendimiento. También podemos hablar de la venta de equipo de bioseguridad. Ahora, esos son los 3 elementos. No cometas el error de que por donde va Pedro, Juan también irá. Es un decir. Siempre tenemos que buscar la medida y la forma en la cual podamos identificar que realmente podemos dar aporte a las necesidades que en este momento están sucediendo. Si tú crees que tienes la capacidad de desarrollar y eres un buen chef y te puedes desarrollar una de las mejores hamburguesas con un sabor especial, hombre, es la oportunidad adecuada para que abras tu propio restaurante en casa y puedas utilizar los servicios. Ahora, ¿dónde falla el emprendimiento? Puedes tener una muy buena idea, puedes tener un muy buen producto, puedes tener una muy buena plaza y de repente, hasta me podría atrever a decir, puedes tener un excelentísimo mercado. Pero de nada sirve todo lo que acabo de hablar si tú no puedes vender. Y es aquí donde entra el tema de la era digital, el marketing digital. El marketing digital no es nada más y nada menos que el uso de las herramientas de marketing en modo digital. Y una de ellas, que es la más común, es el WhatsApp. Entendería yo que al día de hoy muchos han bajado y descargado su WhatsApp Business, pero me da un poco de risa, y lo digo irónicamente, el hecho de que no lo sepan utilizar de manera adecuada, donde hoy por hoy todavía no saben el potencial que tienen de amarrar su WhatsApp Business junto con su perfil de Facebook. O el peor error aún, quieres emprender, quieres comenzar esa carrera donde ya comenzaste a recibir esos pequeños centavos por la colonia donde vives, por el área donde estás, por los clientes que lograste contactar vía business to business, por teléfono, por telemarketing, pero quieres expanderte y la pregunta del millón es, ¿cómo te vas a expandir en una era digital donde existen miles de millones de usuarios y de vendedores a nivel mundial? Tienes que destacarte. Otro gran problema de ese emprendedor es el que crea y desarrolla una página en Facebook con sus productos y cree porque simple y sencillamente abrió esa página, colgó 2 fotografías
tuvo 4 clientes, ya la realizó. El desarrollo gerencial a nivel de las MIPYMES, pequeños negocios o emprendimientos personales van amarrados también del conocimiento. Hay que estudiar. Chicos, no solamente es tener la idea, no solamente es tener el producto, no solamente es tener el servicio. Hay que saberlo vender. Y es aquí donde, desgraciadamente, el 70% de los emprendimientos fallan, porque son buenas ideas, porque son buenos productos, porque son buenos servicios, pero no pueden comercializarlos. Es aquí donde tienes que entender que existen canales digitales que también te pueden ayudar a ti mismo a desarrollar cómo utilizar un Facebook Business, cómo utilizar un WhatsApp Business, cómo utilizar el Google Ad, cómo utilizar herramientas de control, cómo realizar correos personalizados, cómo realizar mensajes de texto, cómo bajar información, cómo almacenar datos, cómo tener una base de datos adecuada, cómo desarrollarlo paso a paso, cómo tener partners que nos puedan acompañar y desarrollar una inteligencia emocional y adicional a eso, un desarrollo comercial a nivel de participantes, clientes, proveedores y subalternos por medio de canales de Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube. Pero eso es la parte que todavía nos asombra. Saber que están luchando contra la corriente cuando en este momento, te digo, nadie irá a tu casa a solicitarte tu producto. Tienes que darte a conocer y darte a conocer no es con el vecino de la cuadra, no es con la tía, con la prima de la prima, con el novio de la prima de la prima de la prima que te vas a dar a conocer. Y lo primero que tienes que hacer es puntualizarte a nivel digital dónde estás ubicado. Te voy a dar un tip de muchos que doy a nivel del marketing digital. Tienes que crear tu firma y tu sello. Si tú no estás en Google Business, no eres básicamente nadie en el territorio de la era digital ni en Internet. Y eso tienes que entenderlo. Ahora, la pandemia pasará y va a pasar de una manera u otra. Vamos a salir adelante de esta situación, pero depende de ti. ¿Qué vas a hacer mientras la pandemia se desarrolla? Número 1, ¿estás pensando en mantener tus ingresos? ¿Estás pensando solamente en sobrevivir? O como otros, estás pensando no solo en sobrevivir, desarrollar un negocio estable que se mantenga y que se desarrolle en constante crecimiento. Un negocio pequeño, mediano o grande tiene 2 tipos de crecimiento, el crecimiento vertical y el crecimiento horizontal. Otro gran problema por el cual los emprendedores de hoy en día fracasan es porque buscan el emprendimiento vertical. El emprendimiento vertical es el más fácil porque es el que se desarrolla de abajo para arriba en muchos niveles y pasas de no vender nada a tener un local de hamburguesas que está generando $200 a la semana, por poner un ejemplo. Pero ese negocio está basado en ¿qué? ¿Tienes políticas? ¿Tienes canales? ¿Tienes distribución? ¿Tienes proveedores confiables? ¿Tienes un eslogan? ¿Tienes un diseño? ¿Le pusiste marca a tu producto o servicio? ¿Ya tienes patentado esa marca y ese producto? ¿Ya tienes elaborado una página de Facebook de tu ubicación? Son esas y muchas preguntas más los que pasa cuando estás vendiendo bien, pero de repente eres un vendedor adicional. Yo te recomiendo, y eso lo puedes ver en los cursos de K&M Consulting, de diferentes cursos que contamos como emprendimientos, desarrollos potenciales, etcétera, que el crecimiento más importante es el crecimiento horizontal. Este crecimiento que te ayuda a desarrollar esas bases sólidas donde tú construyes tu propia empresa para poder crear políticas, para poder crear precios, para poder identificar el porcentaje de margen de utilidad, para poder tener metas alcanzables, para poder desarrollar una cuota de venta mensual, semanal, diaria, porque esto perjudica y mucho emprendedor cree que eso solo es elaborado para las grandes empresas y no. Está elaborado para el comerciante individual, para aquella persona que es un vendedor innato, para aquellas personas o empresas MIPYME, pero son cosas que hay que aprender. No digo que de repente hay desarrolladores de emprendimientos que salen del anonimato sin tener una previa educación. Y lo digo a nivel comercial, no me vayan a tomar a mal mi comentario, pero hay que educarse un poco en el área comercial para poder salir adelante. Gracias por acompañarnos en esta pequeña microcápsula de emprendimiento en donde te di algunos tips de cómo emprender en temas de crisis. Recuerda que en K&M Consulting estamos para apoyarte en todo momento. Te saludó Obed Martínez. Feliz noche.
Gracias por escuchar nuestro podcast Desarrollo Potencial, patrocinado por KM Consulting. Asesorías, capacitaciones y gestión empresarial. KM Consulting te ayudará a desarrollar tu potencial en el área comercial, desarrollando y enseñando los procesos, habilidades y usos de las herramientas necesarias para convertirte en un vendedor profesional. Nuestros cursos son variados y puedes encontrarlos en línea en www.kmconsultinghn.com o síguenos en nuestras redes sociales como KM Consulting en nuestros canales oficiales en YouTube, Facebook, Instagram y LinkedIn.